todos los días, está bueno que entendamos bien el proceso. Nos pasa en esta asignatura que de repente llegamos a los exámenes y vos sentás a una persona enfrente tuyo para tomar un examen oral y le decís, bueno, explícame por qué haces pis. Y básicamente vos podés tomar un examen entero de física biomédica y poder concluir en una nota preguntándole a ver si esa persona puede o está en condiciones de explicar la fisiología y la física a través del proceso de micción o de la generación de la orina y demás. Entonces, me parece, y espero que ustedes lo vean de esa manera, como que esta materia lo que viene a hacer es de alguna manera, introducir a todos estos procesos fisiológicos normales que nosotros realizamos de manera continua, e integrarlo con la física que ustedes ya vienen aplicando. Y en última instancia, entender o poder explicarle a tu mamá, a tu hermano o a un amigo las cosas que, nada, uno por ahí todavía no se ha sentado a estudiar o dependiendo de qué secundario vienen, ustedes tienen mayor o menor conocimiento. Pero a esta altura, a la mitad de una carrera de ingeniería biomédica, ustedes deberían estar en condiciones, o deberían poder estar en condiciones de explicar este tipo de procesos, ¿no? ¿Por qué les late el corazón? ¿Por qué si me tomo todo el termo de mate en un lapso de 2 horas tengo que salir corriendo al baño? ¿Por qué? Bueno, un montón de otros procesos que vamos a ir viendo a lo largo de esta materia y que de cara al examen final es importante que lo interpreten así y lo puedan explicar con este grado de integración. Más allá de la precisión que tenga en el libro y que el libro de texto pueda declarar, no sé, parámetros, que pueda declarar el detalle de determinados volúmenes, determinados caudales, más allá de lo que sea, eh, bueno, el detalle o la precisión de un dato dentro del capítulo de respiración, a mí lo que me interesa es que ustedes puedan integrar y puedan explicar los fenómenos que ocurren atrás. Y eso es extrapolable para cualquiera de los capítulos que nosotros vamos a ir abordando. En ese sentido, lo que buscamos también es hacerlo un poquito más lúdico. Pero yo lo que no quiero dejar de lado o soslayar es la importancia de que retomemos un capítulo de un libro, más allá de que este creo que es el primer año donde realmente tengo que hablar y expresarlo, entendiendo de que ustedes están haciendo las consultas a ChatGPT como la mayoría. Volver a hacer hincapié en el ejercicio de leer un capítulo de un libro y entender la pedagogía que hay ahí atrás, cómo ayuda a fijar los conceptos. Cuando estamos cortos de tiempo, como estamos siempre cortos de tiempo, destinarle ese rato a concentrarse y tratar de seguir un texto que pedagógicamente estuvo compuesto o constituido de determinada manera para poder lograr un mejor entendimiento de los contenidos es un desafío, sobre todo en este tiempo, me parece que vale la pena. Por supuesto que el tiempo es tirano, como decíamos, y en las clases nosotros no llegamos normalmente a dar absolutamente todo lo que consideramos que debería uno incorporar. Bajo esta modalidad, a ustedes se los ha invitado a que repasen el teórico que está grabado y que tienen disponible el Power, y que hagamos una integración de cara a lo práctico o a lo que vamos a tomar en un parcial o en un examen final en este capítulo. No sé si todos tuvieron la ocasión o no de poder leer o repasar ese teórico. Espero que sí. Lo que vamos a hacer en este momento, yo les voy a compartir otro Power que hicimos para el práctico, a los fines del práctico nada más, destacando algunos temas que habitualmente son de desarrollo en instancia de evaluación. Si hubiera dudas o si saltan dudas, si saltan cuestiones que no se interpretan o no se entienden, es la ocasión también para levantar la mano y en la medida en la que esté a mi alcance y les pueda responder, yo con todo gusto freno y conversamos, ¿sí? De lo que vaya surgiendo. Al finalizar, estimo yo de que vamos a estar en el entorno de 1 hora. Al finalizar vamos a habilitar un cuestionario a través de la página de Moodle
y van a poder ingresar, responder esas preguntitas y nada, enviar. Y en el transcurso del día lo habilitamos como para que estén al tanto de las respuestas o los resultados que dieron, ¿sí? El foco este año tiene que ver con esta parte práctica, así que esperemos bueno, que ustedes lo puedan percibir de esa manera. Esta cuestión híbrida entre presencialidad y virtualidad, tenemos que tratar de maximizarla en los beneficios que tiene y aprovechar al máximo las instancias presenciales también. Me pasó tristemente el año pasado que una compañera de ustedes me preguntó si los prácticos eran obligatorios y le dije, tenés que venir. Esa fue mi respuesta, no, si son obligatorios. Y ella, con mucha honestidad, y eso lo valoro igual, me dijo, profe, es que a mí desde la pandemia me da fiaca. Si me dicen que no es obligatorio, me da fiaca. De hecho, no uso la palabra fiaca, estoy siendo diplomática, porque fue otra. Gaby se acuerda. A mí si me dicen que no es obligatorio, me da fiaca venir. Bueno, a sacudirse la modorra y aprovechar esas instancias presenciales porque son importantes. Y de hecho, lo que vean en la instancia presencial se les queda mucho más grabado. No sé si hay alguna duda, cuestión, consulta. Si todos me conocen, avanzo. Si hay alguna otra consulta, me detengo. Vamos para el French. Bien, voy a presentar pantalla. Ok. Muy bien. Ustedes ven mi manito ahí, ok. Ocultar. Y déjenme ver si puedo correr desde acá. Bien, perfecto. Me voy para acá. Bueno. A ver, podría abrir la imagen, así no me siento que le estoy hablando al PowerPoint encima con el silencio de radio. Somos 188 en este momento. Si no me equivoco, son 264 los chicos que están inscriptos. Así que me están faltando unos cuantos. Sí, pero tenemos más o menos un promedio de 220, 230 que realmente están cursando. Que están acompañando. Bueno, ese es como el desafío de esto, de la virtualidad y demás. La verdad que, qué sé yo, es complejo. Yo no soy concluyente. Tengo alguna hipótesis respecto de esto, pero porque todos somos medio hijos del rigor, ¿no? Pero bueno, nada, es lo que existe en este momento y tendremos que gestionar con eso y tratar de obtener la mayor calidad posible en este contexto. Activar Windows, dice acá, porque esta rata todavía no la tiene, pero bueno, ya vamos a ver si saco ese cartelito para la próxima vez. Sí, hay una consulta, diga. Active el micrófono. ¿Había alguna duda? A lo mejor fue por error. Creo que no hay ninguna consulta. Bien. Perfecto. Ok. Bien. Vamos a arrancar. En la primera parte del Power que ustedes revisaron, habla de anatomía y habla de mecánica. Yo me voy a detener, voy a dejar ese videito ahí corriendo. Pero ¿cuál es el énfasis que nosotros le queremos poner a esta parte? Para este capítulo es necesario que ustedes hagan un repaso de la anatomía del tórax. No son pocas las veces que nosotros preguntamos, empiezan a hablar de respiratorio y uno habla de la situación de los órganos principales involucrados en la respiración y nos encontramos con un montón de falencias de anatomía. Y no son pocas las veces que nos responden, bueno, pero anatomía la aprendí hace 2 años. Ok, no es la excusa. Incluso cuando dijeran anatomía no la rendí. Incluso cuando anatomía no la rendí, no los excluye de la obligatoriedad de entender la situación del proceso que ustedes están estudiando. Además, como protagonistas, son parte, tienen esto adentro del cuerpo, un poco de curiosidad. Entonces, sí es importante que entendamos
por un lado, los órganos involucrados, cuál es su situación. Cuando uno les dice, bueno, fíjate, señálame con la mano hasta dónde te llegan los pulmones, y llegan prácticamente hasta abajo del hígado, para algunos. O cuál es el trabajo, cuál es la situación del diafragma, por ejemplo. Y entonces también volvemos a tener alguna inconsistencia ahí anatómica y demás. Me parece que deberíamos empezar cada vez que cambiemos de aparato, órgano o sistema, haciendo como mínimo un repaso anatómico morfológico general, ¿sí? Eso nos va a permitir poder entender después algunas de las partes que van... A ver, ¿querés saludar? Hola, mi amor, esto es parte de la maternidad. Estoy dando clases, ¿sí? Así que nos vamos a ir afuera. Anda a jugar. Chao, mi amor. Vamos a hacerle un café al abuelo. Vení. Ok. Es lo que pasa. Vení, vamos. Quiere con mamá. Bueno, cállate. El próximo teórico lo damos en el aula y me lo llevo. Y alguno de ustedes me lo trae. Ah, síganme mandándome corazón. ¿Es Coco? Es Coco, dice. Mira. Sigan mandando corazoncito, les va a llamar más la atención. Si me dan un minuto, la saco. Voy, la ato y vuelvo. Ok, acá estoy. Les pido disculpas por la interrupción. Es parte. Bien. Hablábamos de esto, ¿no? De la anatomía y demás. Es Coco, me mato. Hablábamos de esto, de la anatomía y de las implicancias que tienen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esta referencia anatómica vamos a encontrar que podemos hacer análisis desde la mecánica, si se quiere, de la respiración. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros reclutamos músculos, cuáles son los esfuerzos o las tensiones a las cuales se someten los elementos estructurales de nuestro esqueleto, que en este caso son los que definen la caja torácica, fundamentalmente las costillas, y los elementos elásticos y sus excursiones, como por ejemplo el diafragma, cómo modifican los volúmenes de los órganos y son los que permiten la inspiración. En esta parte, nosotros tenemos que poder reconocer la función, por ejemplo, de las pleuras. ¿Alguno de ustedes se anima a abrir el micrófono y decirme para qué función? A ver, cada tejido que nosotros tenemos en el organismo cumple una función. En el caso de la pleura como serosa, cumple una función. ¿Quién se anima a activar el micrófono y completar la oración con cuál es la función que cumple la pleura específicamente? Sí, Abril. Profe, bien, la pleura está compuesta por dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Sí. La hoja parietal está, entre comillas, pegada a la pared del tórax y la hoja visceral está unida a la superficie de los pulmones. Perfecto. Entre medio de estas dos hojas hay un líquido seroso que lo que hace es lubricar, así que cuando el tórax se expande por función de los músculos, lo que hace es, arrastra también a los pulmones. Sí. Y lo que evita también es decir, que haya como una fuerza de rozamiento entre Perfecto. estas. Bueno, eso sería. Dijiste las dos cosas que tenías que decir. Por un lado, como esto es un trabajo que se hace de repetición, imagínense ustedes el nivel de desgaste que puede generar para los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, al tratarse de dos membranas lubricadas entre sí, se minimiza
el rozamiento o el esfuerzo o el trabajo de rozamiento o la energía que se podría gastar en el rozamiento por desplazamiento, digamos, de las dos. Y por otro lado, lo que sucede es un efecto de tracción. ¿Por qué? Porque la parietal está adherida o vinculada íntimamente a la caja torácica, y cuando ésta se eleva y se excursiona, en todo caso, lo que hace es arrastrar a la otra pleura y porque aumenta la presión negativa dentro en la cavidad interpleural y genera que el pulmón también aumente su volumen. Al aumentar su volumen disminuye la presión y por diferencia de presiones con el entorno externo ingresa el aire, o sea, se produce el flujo. Ustedes acuérdense que siempre que haya un flujo tiene que haber un delta. Entonces, para que haya un delta, tiene que haber un delta de presiones. De manera tal que la inspiración es un proceso que se denomina activo, es decir, gasta energía. ¿Por qué? Porque yo contraje los músculos que expandieron esta cavidad torácica, aumentaron el volumen, disminuyó la presión y entró, el flujo fue positivo, ingresó oxígeno, ¿ok? En general, cuando llego, hay una pregunta ahí y ya te doy el turno, pero quiero cerrar una idea. Hay un ejercicio que suelo hacer cuando damos esta parte, que es, ustedes imagínense que sus costillas son sus dedos, ustedes ven mis dedos en este momento, ¿no? Y piensen que yo tengo músculos por fuera y músculos por dentro, ¿ok? Mis intercostales externos, mis intercostales internos. Cuando yo contraigo, o lo que es lo mismo decir, recluto mis intercostales internos, lo que hago es cerrar la mano o cerrar la caja torácica, ¿ok? Eso sería, por ejemplo, una expiración forzada. Achico. En tanto que si estoy inspirando, lo que hago es contraer mis intercostales externos o lo que fueran los tendones extensores de los dedos. ¿Está claro? Esa es como una analogía que por ahí sirve para interpretarlo. A ver, no retuve el nombre de quien levantó la mano, pero con todo gusto puedes activar el micrófono. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. No era una duda, era para agregar ahí lo que decía la compañera, pero ya lo mencionó usted de la presión negativa. Exacto. Hay una pequeña cantidad de líquido, hay una presión diferencial que es chiquita, pero durante un pequeño intervalo de tiempo, si una de las dos vísceras está desplazada, lo que se genera es una presión negativa en esta cavidad virtual que existe y se produce este fenómeno de arrastre, o sea, aparece esta fuerza que arrastra a la visceral, que es la que va a extender el pulmón. ¿Y qué es lo que pasa cuando esta cavidad que yo dije hace un ratito virtual se transforma en real? Es decir, una cavidad que efectivamente empieza a albergar de manera patológica pus, sangre, aire? ¿En qué ocasión sucede eso y qué consecuencia trae? Y que si la presión negativa lo que hace es mantener los pulmones inflados, si yo estoy teniendo una condición patológica, voy a tener un problema con el mantenimiento de los pulmones.